Número 15. En 2002, Disney nos trasladó a una tierra apacible y tranquila, apartada del mundo y de las ciudades bulliciosas, llena de playas paradisíacas, Hawái. El largometraje narra la historia de Stitch, un experimento biológico de procedencia extraterrestre que escapa de una condena carcelaria y termina aterrizando inadvertidamente en la Tierra. Allí encontrará a Lilo, una extraña niña de 6 años que le adopta creyendo que es un cachorro atropellado. Su paz se verá perturbada cuando una serie de extraterrestres comienzan a dar caza al furtivo experimento 626, como también se le conoce a Stitch. Sé que a simple vista la idea se asemeja al clásico ochentero de Steven Spielberg, E.T., sin embargo posee una serie de matices muy puntuales que la diferencian completamente. Lo primero que podemos decir es que Lilo y Stitch, más que un relato sobre la amistad, es sobre la familia, y uno muy potente a decir verdad, que al mismo tiempo cabe mencionar que se sostiene increíblemente por la dupla protagónica, ambos personajes increíblemente solitarios y a la larga dependientes y complementarios el uno del otro. Por un lado está la niña hawaiana, que es un amor, un personaje increíblemente tierno a partir de su fragilidad, que se compensa con su rareza, un ejemplo perfecto de exponer el sentimiento de pérdida, abandono y vacuidad emocional bajo la perspectiva infantil. Luego está Stitch, ese encantador diablo con disfraz. No sé por qué cierto crítico se atrevió a decir que la historia de Lilo era más interesante que la del extraterrestre, desvinculando automáticamente ambas y despreciando la del experimento 626. Stitch es un ente que sufre un proceso emotivo el doble de complejo que el de la niña de 6 años. Una vez se encuentra inhabilitado para cumplir su función principal de vida y ser un arma de destrucción masiva, es un personaje que reevalúa su existencia, que debe hallar un motor para vivir, un lugar en el mundo, una familia a la cual pertenecer. No es gratuito que él mismo se declare perdido. En total, 2 personajes protagónicos increíblemente entrañables, espléndidamente bien construidos y capaces de reflejarse y construirse el uno en el otro. El ritmo narrativo es más que adecuado. De hecho, la película se va en un abrir y cerrar de ojos. El reparto de secundarios también se encuentra coherentemente confeccionado. Bueno, salvo por Jumba, que sí tiene un cambio de carácter demasiado altruista y abrupto a minutos del clímax. Alan Silvestri entrega un apartado musical bonito y óptimo, pero que es avasallado por las canciones de El Rey, el gran Elvis Presley, que constantemente hacen aparición oportuna en las secuencias más llamativas del filme. La animación exprime a la perfección la atmósfera en la que la acción se sitúa, las calles y locaciones internas de la ciudad hawaiana, repletas de un detallismo minucioso que propicia la inclusión de easter eggs, los paisajes más salvajes de la isla, manufacturados delicadamente a partir de la acuarela, o las escenas donde el agua está involucrada, que no podrían verse más llamativas, fluidas y vivaces. El diseño de personajes es precioso, con una morfología que no solo parte de aquella que puede ser visible en dicha región del Pacífico, sino que le otorga mucho carácter y personalidad a cada ser que se mueve por la pantalla. Lilo y Stitch es una película que, al igual que su mensaje, es para toda la familia, que rebosa en ternura en múltiples niveles y sabe cómo trabajar la fragilidad emocional de sus fichas maestras. Este es de los mejores logros de Disney durante la primera década de los 2000. Muy buena. Número 14. Ya iba siendo hora de que Disney, tras tantas películas protagonizadas por perros, le diera la oportunidad a los felinos de ser el centro de su propia historia. Aristogatos, cinta de 1970, nos cuenta cómo la duquesa y sus 3 meninos deberán regresar a su casa en París una vez el mayordomo de su dueña, Edgar, les abandona a su suerte en una zona rural desconocida. Inesperadamente, los finos felinos recibirán la ayuda de Thomas O'Malley, un gato casanova, arrabalero y vagabundo que se conmueve ante la situación. Para ser la primera cinta del estudio principal en la que Walt Disney no estuvo relacionado, el resultado fue bastante correcto. Con una trama escueta y sin siquiera una modesta moraleja, el metraje sobresale por sus personajes. Cada uno de ellos, en mayor o menor medida, sea felino o no, destaca y despliega simpatía y carisma, quedándose con el espectador. Frou-Frou, Roquefort, las hermanas Locuaz, Napoleón, Lafayette poseen gestos, ademanes y actitudes que te hacen dibujar una sonrisa porque son capaces de proyectar un humor blanco en su estado más puro e ingenioso. Y ni qué decir de los gatitos principales.
Marie, Berlioz y Toulouse, que simplemente son una fuente inagotable de ternura, reflejando un sentido de hermandad cómico, algo pendenciero, cándido e inquieto a más no poder, con una personalidad sencilla pero firme. Deshaciendo pasos y retornando al tema de la estructura argumental del filme, el viaje que los protagonistas deben emprender se resume en caminar hasta el cansancio, y dado que entre todos se llevan bien, no hablamos de la aventura de la pareja dispareja que mejora su relación mientras atraviesan la carretera. La verdad es que la estructura es muy similar a 101 Dálmatas con todo el tema de retornar a casa, solo que con muchísima menos emoción. Rara vez se presenta una peripecia y cuando lo hace, salvo por el clímax, se soluciona en un chasquear de dedos. Con características así es difícil creer que los 78 minutos que tiene por duración la cinta sean placenteros. Sin embargo, el cambio constante de locaciones lleva a que los personajes bonachones aparezcan y expriman su humor. Además, los actantes están bien distribuidos por toda la historia, así que nunca se sobresatura un mismo chiste o un mismo personaje. La animación está bien, llena de trazos fuertes y líneas guía que no desaparecen en algunos fotogramas, pero que recalcan la forma de sus personajes. Por aquellos años ese fue el estilo que la empresa adoptó, alejándose de la pulcritud y detallismo presentado en décadas previas. Respeto y valoro mucho esta técnica, pero no soy muy partidario del toque mugriento que le da a la imagen. Como siempre, los animadores se lucen con la antropomorfización de sus criaturas, concediéndoles la oportunidad de expresar emociones sin necesidad de las palabras. La escena donde Thomas entrecruza su cola con la de la duquesa como si estuviese sosteniendo su mano es un apunte perfecto para la construcción del romance. La música es de sus mejores cualidades y ninguna canción brilla más alto y pone a vibrar más a toda la audiencia que la icónica Gatos Jazz. Un despliegue de luces, tempo y personalidades desenfadadas, una muestra altamente memorable de respeto y admiración hacia el género. Y por poco lo olvido, la participación de Tin Tan, el célebre cantante, actor y comediante mexicano, dando vida a Thomas O'Malley dentro del filme, es grandiosa. Aristogatos es un trabajo que pudo fallar estruendosamente. El esquema de su historia no daba para prácticamente nada, pero halla todo el impulso y sostenimiento requerido gracias a su reparto, que a pesar de ser considerablemente grande, no se siente invasivo para con la aventura. Cada uno de ellos llega, aporta una cuota efectiva de humor y se va, reforzando en cierto sentido la sensación de viaje. Son entidades pasajeras en cada parada de descanso. Este es un producto modesto, pero con mucho swing, diversión y cariño de por medio. Buena. Número 13. Para este puesto tenemos la visión de la Casa del Ratón sobre aquel héroe forajido que habitaba durante el medioevo los bosques británicos, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Por supuesto, el elefante en la habitación no podría ser otro que el diseño zoantropomórfico de los personajes. Estamos hablando de la primera película hecha por Disney con este tipo de seres, que transforma toda la trama en una especie de fábula desenfadada, cuya intención no es presentar una moraleja póstuma o el tratamiento de algún tema específico, simplemente saltar relajadamente de aventura en aventura junto a su zorro protagonista. Pero estos animales bípedos y parlantes no se estancan ahí. El orden jerárquico del mundo en el que toman parte se acondiciona a las habilidades de cada animal, y con esto fabrica un hilo intertextual irónico, burlón, muy sutil, pero que se podría decir que es hasta inteligente. El protagonista es un zorro, una criatura astuta y rapaz por naturaleza. El príncipe Juan es un usurpador al trono encarnado por toda una antítesis, es decir, un león enjuto y cobarde cuya corona ni siquiera es capaz de mantenerse sobre su cabeza. El consejero real es una serpiente con lengua viperina que le provoca ceseo y silbidos constantes al hablar. Little John es el mejor amigo del protagonista y es un oso que hace referencia a un muñeco de peluche inseparable, entre otros casos. Todo esto no es más que una sagaz caricaturización de los arquetipos que estos actantes representan. El diseño de esta jocosa fauna es estilizado, pero se desluce considerablemente cuando detallamos sus manos, hechas con rotoscopia. Aunque el esfuerzo a la hora de animarlas se nota que fue extenuante y dudo mucho que para la época 1973 hubieran podido realizar algo mejor, se ven inorgánicas frente a las demás partes del cuerpo. Y hablando de animación, este es un proyecto al que Disney no le tenía demasiada fe y por lo tanto su presupuesto fue bastante apretado. Y vaya que se nota.
Si en Aristogatos ya veíamos por momentos fotogramas reciclados, aquí se les va la mano. La reutilización de movimientos se hace evidente en muchas escenas, y es más, podemos ver movimientos calcados de otras películas como Blancanieves, El libro de la selva y la mencionada Aristogatos. Retornando a la descomplicada historia, me gusta bastante ver cómo al inicio presenta a sus personajes, porque con ellos da pie a situaciones fragmentadas muy diversas que enriquecen el catálogo emocional de la película, enmarcan bien el conflicto y da desarrollo a su reparto. Desde pantomimas hilarantes, momentos crueles y desazonados, hasta ternura desbordada. El tratamiento que se le da al romance entre Robin y Marian es muy dulce. Todo se teje para dar la sensación de que ambos son almas gemelas destinadas el uno para el otro. Son los únicos dos zorros del cuento de por sí, cuya fase inicial de romance y enamoramiento ya se dio con antelación y ahora solo presenciamos el refuerzo y reencuentro de todo ello. Realmente es adorable y memorable. Robin Hood de Disney es una película jovial, divertida, tierna y simpática a reventar, y que a pesar de su notoria sencillez argumental, esconde en su andamiaje una serie de movimientos creativos, casi a completud visuales, que funcionan más que satisfactoriamente. Los susodichos ponen en manifiesto la inteligencia tras un diseño de personajes, que dan aires nuevos a la forma de contemplar la narración y acrecentan la hilaridad. Una obra que, siento, marcó muy a futuro una pauta para los animadores. Buena. Número 12. He aquí, aunque ustedes no lo crean, la mejor secuela directa a video creada jamás por Disney y de calidad auténticamente alta. Bambi 2, El Príncipe del Bosque, de 2006, nos remonta a un punto de inflexión dentro de la vida del ciervo de cola blanca, un momento donde la infancia ha muerto y la adultez aún se avisora lejos de nacer, exponiendo un terreno sinuoso de transición. El pobre protagonista ha perdido a su madre de forma traumática y su padre, el soberano de la región, a regañadientes accede a cuidarlo y educarlo. Sí, vale, esta continuación no es tan poética como la obra de 1942, pero es un cambio normal y necesario. No puedes pretender atraer a una audiencia con el mismo protocolo que entregaste casi 70 años antes. Sin embargo, el hecho de que Bambi 2 tenga un tono más jovial no le quita puntos en absoluto, simplemente tiene un proceder distinto. A ver, en primer lugar, sigue existiendo esa exaltación tan característica a la belleza y vida de la naturaleza en cada uno de sus diminutos movimientos. Es más, la película abre con una canción que expresa sin ambages esta realidad. La animación, obviamente diferente, tampoco pierde potencia artística y visual. La gracilidad en los movimientos de los personajes se conserva, con una pizca de caricaturización en algunos puntos, y los paisajes pintados, ahora digitales, poseen un manejo de la luz que los hace sentir vivos y con un misticismo quedo latente. En segundo lugar, está ese tono infantil que expone las travesuras y desventuras de los protagonistas, que en la película del 42 podía apreciarse en los primeros pasos de Bambi asimilando con torpeza el nuevo mundo al que había llegado, y aquí en la segunda con más correteos, gritos y gruñidos en el bosque por parte del prota y sus amigos. Es más, la torpeza suscitada no abandona a los personajes, ahora se transforma y se delinea como algo propio de la adolescencia. En tercer lugar, y quizá más importante, está el sentimentalismo y los temas adultos. El transcurrir imparable y crudo pero necesario de la vida es un elemento expandido en este nuevo relato. El estatus de crisis del ciervo tras experimentar la muerte lo amarra a un agitado ciclón de inseguridad, desolación y miedo capaz de petrificarlo. Para ilustrar esto, está la primera secuencia de los perros de caza que saltan al ataque, que es monstruosamente pesadillesca, y la escena del sueño, capaz de destrozar a más de uno cuando de la tierna, cálida y suave caricia, Bambi pasa a la áspera, fría y terrosa realidad. Aquí quisiera aplaudir el uso del color como medio expresivo en sí mismo, que ayuda a empujar el dramatismo a nuevos niveles, y que sí, en la primera también era usado. Por supuesto, el conflicto que se gesta en la relación entre Bambi y su padre es un atractivo y un plus de este trabajo. La sensación de incomodidad que transmite inicialmente cada parte es notoria, pero muy a la larga no es más que un juego de espejos y maduración emocional y física bastante conmovedora. Por el lado del padre, el hijo despierta un sentimiento de amor inusitado,
fraternal y que le lleva a recordarse a sí mismo de pequeño. Por el otro, el hijo busca una señal de aprobación en su tutor, con el fin de comprobar si el camino que transita en verdad es el adecuado, y es el que le llevará a convertirse en el nuevo príncipe del bosque, vencer sus miedos y crecer. Y lo más bonito de todo es que el filme cierra con un Bambi diferente al inicial, más seguro y fuerte, la ausencia de manchas y sus nacientes cuernos lo testifican, y con el gran príncipe dando su consentimiento a su querido heredero, quien es un eco de sí mismo en toda medida. Esto es algo realmente hermoso. Bambi 2 no traicionó la filosofía de la primera cinta, precisamente el problema matriz de las secuelas directas a video de Disney, donde los encargados de hacerlas olvidaron todos los componentes que hicieron grandes a las originales. Por el contrario, es una aventura nueva a partir de elementos que ya conocíamos, que realiza cambios, obvio, pero argumentándolos como algo necesario, con una historia que puede ser infantil y quizá un poquito cliché para los ojos de algunos, pero que es emocional y madura en toda regla, aportando con creces al concepto original y aprovechando para incrustar fluidamente referencias a futuras andanzas del protagonista. He aquí las maravillas y beneficios de una intercuela, y más concretamente, una estupendamente llevada. Muy buena. Número 11. Fantasía 2000 es la ampliación y evolución del concepto de concierto animado que Walt Disney y Leopold Stokowski idearon en 1940. La música hecha imagen a partir de las divagaciones de la mente, presentándonos entonces desde piezas netamente surreales, pasando por la representación de la música en sí misma y llegando a piezas con una tenue línea argumental que les lleva a la consolidación de microrelatos. Con esta secuela ocurre lo mismo que con Bambi 2, hay una gradación de tono, por lo que esa solemnidad característica de ese Disney primigenio en los largometrajes es reemplazada por un tono ligero más cercano a la audiencia, haciendo hincapié en los más pequeños por momentos. Reitero, es natural y necesario que esto se diera. Cada una de estas películas se hicieron en épocas distintas, con más de medio siglo de diferencia. Además, ¿cómo mostrarse reacio a cambiar cuando el resultado original a nivel financiero y de crítica fue altamente cuestionable? Es por eso que esta continuación dura aproximadamente 1 hora menos que su antecesora y las conexiones y espacios silentes entre las piezas musicales poseen un prólogo cómico a manos de alguna celebridad. Este es un detalle mentado y criticado hasta el hastío a la hora de referirse a Fantasía 2000 y a mí realmente no me molesta. Siento que son ocurrentes, no llegan a ser intrusivas dada su fugacidad y simplemente son más amigables con el público menor. Es más, de niño ni me fijaba ni sabía quiénes eran esas personas, me causaban gracia y ya está, no eran más que un respiro antes del siguiente y espectacular número. Fantasía es un producto denso de consumir, ya lo mencioné en la crítica que le hice a la primera cinta. ¿Qué tiene de malo abordar con un enfoque más relajado la secuela? Disney siempre pensó que Fantasía debía ser una obra en continua expansión, que en sus constantes continuaciones presentase piezas ya vistas y se le abriese la puerta a otras nuevas, hablando tanto a nivel visual como auditivo. Fantasía 2000 cumple con exceso esta aspiración. La animación es uno de los componentes más atractivos y novedosos. Tiene una mezcla 2D y 3D mágica, demostrando la destreza de los creativos y realizadores, ejemplificando el avance del medio tras esas 6 décadas. Un paso del artesanal papel, pintura y acetato a la versatilidad del ordenador, que a la hora de la verdad no es más que un cambio de medios. Pero, ¿cómo esta animación alcanza nuevas fronteras a partir de la fundición con la música? Analicemos el esquema. Las dos primeras propuestas, la Sinfonía número 5 de Beethoven y Pinos de Roma de Respighi, recuerdan a más no poder a la película original. Pero tras esta introducción se da un viraje inteligentísimo hacia el brío del jazz con Rapsodia en Azul, de George Gershwin. Es maravilloso que la película se amplíe a géneros melódicos más contemporáneos y que se les dé reivindicación social y cultural de por medio, que hubo un tiempo en el que el jazz no era visto con buenos ojos y jamás se hubiese pensado como una optativa para concierto. La emoción crece y la cinta empieza a dibujarse más narrativamente. Las piezas subsiguientes nos llevan a contemplar un precioso cortometraje en un CGI algo primitivo sobre el soldadito de plomo y luego a un corto pero hiperbólico baile de flamencos con un yoyo del caos.
El primero estaría enmarcado en el concierto para piano número 2 de Shostakovich y el segundo en el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns. Acto seguido se rescata un corto de la fantasía original, tan icónico como mágico, El aprendiz de brujo de Paul Dukas. En esta conexión al pasado se nos ratifica que Disney es atemporal. Esta fábula muda sigue siendo fresca, funciona perfectamente como homenaje. Inspirado inmediatamente en la secuencia previa, el Pato Donald es el protagonista de una reinterpretación de la historia del Arca de Noé. Al ritmo de pompa y circunstancia de Elgar, se muestra un relato con un humor audaz y un conflicto hermoso, dulce y conmovedor. Ya para el clímax, culmen y punto final, y con un nivel de imponencia cercano al de Chernabog en la montaña baldía, El pájaro de fuego de Igor Stravinsky estremece nuestros oídos y corazones con un cuento sobre la vida, la muerte y el renacimiento, un estallido apoteósico de energía que completa la experiencia, un gloria in excelsis fílmico. Fantasía 2000 es una experiencia, y aunque puede que no sea tan portentosa, extensa o solemne como su predecesora, es un producto que encierra todo lo que Walt siempre quiso para con el concepto: evolución constante, estimulación sensorial, chispa imaginativa, homenaje y reconfiguración de lo clásico. Sobresaliente.